No te entendía. No sé por qué algunos se escucha entrecortado cuando hablan y otros no se escucha perfecto. No sé por qué es eso. Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, entonces, como les decía, gracias por avisar. Entonces, como les decía, hay distintos patrones de muerte celular. La apoptosis, que es la muerte celular programada, como el suicidio, ¿no? Donde la célula, ¿sí?, activa este programa de muerte celular. Y la necrosis, que es la muerte celular por injuria, ¿sí?, por daño. ¿Queda claro? ¿Sí? Me lastimé, me corté, entonces las células se mueren, ¿sí? Generalmente la falta de oxígeno que lleva a que no fabriquen ATP, ¿entienden? Es algo que le pasa a la célula, ¿m? Pero esa célula estaba perfecta de salud, ¿sí? Es un daño, ¿sí?, provocado, por ejemplo, aumento de temperatura o laceración. ¿Queda claro? ¿Sí? Es una muerte, por injuria, por daño. Esto sería un suicidio, esto sería un asesinato, digámoslo así, ¿sí? Y tuviéramos que hablarlo comparando. Muy bien, y el otro punto de stop lo vamos a hablar después, ¿sí? El otro punto donde se detiene, lo vamos a ver cuando veamos la mitosis. Pero promediando la mitosis, también el ciclo celular se detiene, ¿sí? Se detiene la mitosis para verificar que la mitosis está ocurriendo en forma correcta. Después lo vamos a ver eso. Eso ocurre en la anafase. Hay un punto de stop en la anafase. ¿Estamos? Pero lo vamos a ver luego. Esto es una introducción, ¿no es cierto?, a lo que tenemos que ver. Entonces ya sabemos, ¿sí?, qué es el ciclo celular. Sabemos que tiene diferentes etapas, sabemos un poquito de lo que ocurre en cada etapa y sabemos que durante la etapa S, ¿sí?, se duplica la cantidad de ADN de la célula, ¿sí? Y entonces ahora vamos a hablar un poco de otra cuestión, ¿sí?, que es ¿qué es lo que llamamos cromatina y cómo está organizada la cromatina? ¿Sí? Entonces vamos a prestar atención a eso. Entonces, vamos a dibujar la célula, ¿sí? Y nosotros sabemos que el núcleo estaba formado por una doble, ¿sí?, ¿se acuerdan?, membrana. Es un dibujo esquemático, ¿no? No es entre comillas, no me pretendo acercar a un modelo aproximado a la realidad, simplemente es algo esquemático para que más o menos podamos, ¿sí?, conceptualizar el tema. Bueno, más o menos, ¿no? A ver, voy a hacer un poco mejor acá. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas sabíamos? Entonces sabemos que la envoltura nuclear está formada por una doble membrana, ¿sí? Entonces esto es la envoltura nuclear. Hay una membrana, ¿sí?, que da hacia dónde? Hacia el citosol, y hay otra membrana que da hacia el interior del núcleo, ¿de acuerdo? Hacia el cubo nuclear, podemos llamarlo. Este espacio entre las dos membranas es lo que llamamos, ¿qué?, espacio, ¿sí?, este espacio amarillo. Este es el espacio perinuclear. Espacio perinuclear. Miren cómo está de la cabeza, que me estaba fijando si estaba grabando. Sí, estoy grabando. Espacio perinuclear, ¿de acuerdo? Entonces, todo este espacio es un espacio, Una consulta, no escuché. Una de las envolturas da hacia el citosol y el otro. claro, fíjate, es una membrana, ¿de acuerdo? Esta es una membrana y esta es otra membrana. Entonces, la envoltura nuclear está formada por una doble membrana. Entre las dos membranas está el espacio perinuclear. Una membrana, fíjate, está
en contacto ¿con qué? Con el citosol. ¿Ya claro? Y la otra membrana, en cambio, está en contacto ¿con qué? Con el núcleo. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es Sí, la sí, sí. membrana que está en contacto con el núcleo y esta es la membrana que está en contacto con el citosol. ¿Está? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Supongamos que sí. Entonces, este es el espacio perinuclear. Fíjense que el Sí, espacio perinuclear, muy bien, se continúa ¿con quién? ¿Se acuerdan que este era el REG? Porque acá había ribosomas adheridos. ¿Sí? No lo hice en todas, los sacos de membrana, digamos, que forman la envoltura nuclear. Estos son ribosomas. Entonces esto era parte del REG. Entonces, si esto es el REG, quiere decir que el REG, ¿sí?, y la envoltura nuclear están relacionados. ¿Sí? Imagínense que yo lo puedo hacer acá también. Por ejemplo, para que lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, acá puede ocurrir lo mismo. Entonces esto, como ven, es el REG. Y el REG, como ya saben, se continúa con la envoltura nuclear. ¿Ven? La envoltura nuclear es parte del REG. Simplemente que está organizada de una forma tal que va a separar lo que es el citosol, el citoplasma, de el interior del núcleo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la envoltura nuclear, ¿sí?, es parte del REG. ¿Estamos? Porque también tiene que ribosomas adheridos. Y lo que es el espacio perinuclear se continúa ¿con qué? ¿Qué es esto? Esta es la luz del REG. Esperen un segundo. Ahora vuelvo. Bueno, disculpen. ¿Sí? Entonces la luz del REG se continúa con el espacio perinuclear y la membrana del REG se continúa con la envoltura nuclear. El REG tiene ribosomas adheridos y la envoltura nuclear tiene ribosomas adheridos. O sea, la envoltura nuclear es parte del REG. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. Y entonces, ¿qué sabíamos de la envoltura nuclear? Bueno, una de las cosas que sabíamos es que había, ¿se acuerdan?, una proteína que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan que había una proteína que estos eran los poros nucleares? ¿Sí? Y había una proteína que era un filamento intermedio. ¿Se acuerdan de eso? Un filamento intermedio. No, todavía no llegamos a las histonas. ¿Sí? Que era la lámina nuclear. ¿Se acuerdan? La laminina. ¿Sí? Que estaba formado por un filamento intermedio que era la laminina. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que está adentro, ¿sí?, de la envoltura nuclear, que es la cromatina. ¿Está bien? Entonces la cromatina, la voy a dibujar de, a ver, la voy a dibujar de amarillo, y entonces vemos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Siempre les digo que la cromatina es una definición que tienen que saberla perfectamente, ¿no es cierto? Entonces la cromatina va a estar, ¿dónde? Dentro del núcleo. ¿Y qué era la cromatina? Como me dicen por ahí, ¿no? ADN más proteínas. ¿Sí? Y hay dos tipos de proteínas. Las histonas
¿sí? Y las proteínas no histónicas, o no histonas, pongamos. Las que no son histonas, que son, en general, ¿qué? Los vamos a llamar FT, o sea, los factores de transcripción. Proteínas que regulan la transcripción de los genes. Factores de transcripción. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces están las histonas y lo que no son las histonas. Entonces el ADN está adherido a proteínas. Eso es lo que llamamos cromatina. Entonces, ¿qué es la cromatina? La cromatina es ADN asociado a proteínas. Ahora, hay diferentes tipos de proteínas. Las histonas y lo que no son histonas. ¿Queda claro? Dentro de lo que no son histonas están los factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Proteínas que regulan la transcripción genética. ¿Se acuerdan? El dogma central de la biología celular y molecular, que era la transcripción. Era copiar los genes y pasarlos a ARN. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la cromatina que vemos acá. Vamos a agrandar el dibujo este. Hacemos zoom dentro del núcleo y veamos. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, vamos a ver la cromatina. A ver, ¿de qué color lo podemos dibujar? Un color que se vea bien. ¿Qué sé yo? Vamos a elegir este. Muy bien. Entonces acá vamos a ver la cromatina. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una fibra y que esa fibra ¿sí? Se pliega, ¿sí? Se dobla sobre sí misma y que también puede, ¿ven? Formar, ¿sí? Plegarse en forma más extrema aún, es decir, superenrollarse. Muy bien, ¿a qué llamamos superenrollamiento? Bueno, ¿sí? Sí, yo, bueno, cuando estamos en clase lo explico en forma real. ¿Qué es un superenrollamiento? Bueno, yo acá tengo un cable, ¿no es cierto? Este es el cable en su forma original. Ahí, ¿qué se formó? Se formó un lazo. ¿Está? ¿Me siguen todos? Tengo el cable, ¿no? ¿Y ahí qué se forma? Un lazo. Se plegó, ¿no es cierto? Se cerró, se plegó. ¿Estamos? ¿Todos lo ven el lazo? ¿Están mirando la cámara donde aparezco yo? Muy bien, entonces ahí tengo el lazo. ¿Está? Ahí está, ahí tengo el lazo. Y ahora, fíjense, el lazo se empieza a ¿qué? A enrollar. Entonces a esto lo llamo enrollamiento. ¿Queda claro? Se enrolla. ¿Sí? Entonces tengo una fibra, se forma un lazo y eso se puede enrollar. Y va a llegar un momento en que no se enrolla más. Pero fíjense lo que pasa. Llega un momento en que ¿qué empieza a aparecer? ¿Ven? Hago fuerza y se dobla. Y ahí se plegó de nuevo. ¿Lo ven todos? Vamos de nuevo. ¿Ven? Se enrolla. Pero ahí, ¿ven? Se empieza a plegar solo. Se empieza a plegar. Y ven, se enrolló. Se volvió a doblar. Eso se llama superenrollamiento, ¿ven? Es cuando se empieza, el enrollamiento se empieza a enrollar sobre sí mismo. Entonces eso se llama, ¿sí? ¿Sí? Sobreenrollamiento, bueno, tiene otros diferentes nombres. Entonces, superenrollamiento, ¿sí? Depende de la traducción, ¿sí? Vamos a llamarlo superenrollamiento. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Entonces eso es lo que tenemos acá. Tenemos, ¿sí? El lazo, tenemos el enrollamiento, podemos tener superenrollamiento. Bueno, ¿y esto resulta ser qué es? Bueno, acá comenzaba un cromosoma. Acá comenzaba. Sigue el cromosoma, forma el lazo, pero después se enrolla y se superenrolla. Acá tengo otro lazo y acá termina. ¿Ven? Eso es un cromosoma. Era lo que era, ¿qué era? Era un fideo. ¿Y qué hizo ese fideo? Ese fideo formó 4 lazos. ¿Queda claro? Y 2 de esos lazos, ¿qué pasaron después? 2 de esos lazos, ¿sí? Se enrollaron
o se superenrollaron, sí, 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 se enrollaron más. ¿Queda claro? La cuestión es que cada vez que algo se enrolla o se superenrolla, queda más compacto, más condensado. ¿Me siguen con la idea? Y fíjense que se va acortando. ¿Me entienden la idea del enrollamiento y el superenrollamiento? Y que esto es una fibra. Entonces, ¿qué es esto originalmente? Esto que yo dibujo acá, esto era un cromosoma. ¿Y qué era un cromosoma? Era una molécula de ADN asociada a proteína, que se puede ¿qué? Plegar y enrollar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Lo repetimos? ¿Sí? ¿Se entendió? Genial. Entonces, fíjense. ¿Se entiende? Bueno, Sí, entonces yo sí. acá tengo otro cromosoma, fíjense. Forma un lazo, pero otro forma un lazo y se enrolla. Otro se superenrolla más, más compacto todavía, superenrollado. Tengo otro lazo. Y ahí tengo otro cromosoma. ¿Estamos? Bueno, entonces imagínense, Profe, sí, una consulta, a mí se me confundió un poco con el tema de la cromatina. sí. Cuando se enrolla, sigue siendo igual un cromosoma, todavía no llegamos a No, cromatina, no, o es no, lo o sea, mismo. cuando digo esto, lo que estás viendo acá es cromatina, ¿sí? Porque esto es eucarionte, entonces nunca vas a ver el ADN solo, acordate de eso. Esto es eucariontes. Entonces, cuando digo cromosoma, ¿qué estoy suponiendo? Que es el ADN más la proteína. ¿Queda claro? En realidad estamos hablando de cromatina. Listo, listo. ¿Está? ¿Sí? Porque Sí, vos sí. en los eucariontes, acordate, el ADN no va a estar solo, siempre va a estar asociado a proteínas. Pero como, bueno, vos podés, esto digo que es un cromosoma, ¿por qué? Porque es un cuerpo, ¿sí? Cromo, ¿qué quiere decir? Color. Y soma, cuerpo, ¿sí? Digo que es un cuerpo porque fíjate que está separado de este otro. Esta es una molécula de ADN, ¿sí? ¿Qué es un cromosoma? Es ADN, en este caso, ¿no? Porque es cromatina, quiero decir, ¿eh? En los eucariontes, ¿no? En los eucariontes es ADN más proteína, o sea, esto es cromatina. Pero ¿qué pasa? A ver, yo te voy a hacer la diferencia. ¿Por qué digo cromosoma para que lo entiendas? Cuando yo tengo la célula y veo el núcleo, una célula eucarionte, y veo esto así, y veo zonas más oscuras, ¿sí? Y veo zonas más claritas, ¿ves? Vos ves zonas más oscuras, ¿eh? A ver, vamos a hacer un dibujo un poco mejor. ¿Vieron las fotos de esto? ¿Sí? Siempre traten de ir y yo a veces no tengo tiempo de mostrarles, ¿sí? Pero yo voy a ver zonas más oscuras y voy a ver zonas más claras. ¿Queda claro? Entonces, todo esto que está dentro del núcleo, a eso lo llamamos cromatina, que lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Eucromatina o cromatina verdadera. Recuerden que eu siempre significa verdadero. Disculpen, a veces pierdo el mouse, no sé dónde está. ¿Sí? Eucromatina, eu verdadero. Entonces la verdadera cromatina. Y heterocromatina. ¿Se acuerdan que esto ya hablamos también, no? Entonces, la heterocromatina es la cromatina diferente. Entonces, ¿qué es la heterocromatina? La heterocromatina, perdón. Disculpen. Es que creo que me resfrié. ¿Me resfrié o me agarré el coronavirus? No sé. Una de- Muchas alternativas no hay. Gripe creo que no es como un resfrío, me parece. Pero es medio raro porque me pica la nariz. Pero tengo sentido del olfato, así que. Bueno,
Entonces, la eucromatina es la cromatina verdadera, es la cromatina más laxa. Es lo que se ve más claro. En cambio, la heterocromatina es la cromatina más condensada. ¿Sí? Cuídense porque, vieron, viene feo el asunto, ¿no? Es la cromatina más oscura, ¿eh? Ustedes, aunque sean jóvenes, cuídense. Disculpen un segundo. Por algún lado tenía un pañuelo. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿sí? Es la cromatina más condensada, más oscura. Esa es la primera gran diferencia que tienen que ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cuanto a la cromatina. Y acá se ve también, ¿ven? La cromatina más laxa es la que está menos enrollada. Entonces a esta la vamos a llamar como eucromatina. En cambio, estas zonas más enrolladas va a ser lo que vemos como heterocromatina. ¿Sí? Obviamente esto con el microscopio electrónico, a ver, les muestro, siempre me gusta mostrarles una foto, ¿sí? Núcleo eucarionte. Disculpen que no tengo muchas... A mí no me gusta pasar PowerPoint, pero hay cosas que hay que ver las fotos para que vean que no es una... ¿Ven? Acá hay una foto muy linda. Esta. Está un poco lento internet. Muy bien. Ahí lo copio. No sé si es que cambié el puntero para poder verlo, porque a veces no me aparece el puntero. Mm, Ahí está. Es como que... ¿Qué pasa que no me deja? Bueno, ahí está. Hay cosas que puedo hacer con el mouse y otras cosas que no, es medio raro como están dando. Pero bueno, les comento, fíjense, acá tengo la célula, ¿no? Todo esto es el citoplasma, fíjense. Todo esto es citoplasma. Entonces me fijo el núcleo, ¿ven? Tengo la envoltura nuclear y fíjense cómo estas zonas más oscuras, ¿sí? Esto es heterocromatina, ¿ven? Como lo dibujé yo, más o menos. ¿Ven? Estas zonas son zonas más enrolladas. ¿Lo ven? Todo eso es heterocromatina. ¿Ven? Acá también, acá también. Bueno, ahora sabemos que todo esto está perfectamente organizado. Para nosotros no significa nada, pero nosotros sabemos actualmente que esto está perfectamente organizado y que esto puede ser un cromosoma, esto puede ser otro cromosoma, esto es otro cromosoma. Fíjense cómo hay zonas de heterocromatina y de eucromatina, ¿no? Todo esto es eucromatina, ¿lo ven? ¿Se entiende, no? Lo que es heterocromatina y lo que es eucromatina, las zonas claras. Sí, sí. Esto es eucromatina. ¿Mm? ¿Ven? Y esto es una foto con microscopio electrónico. Y esto es el nucleolo, que después vamos a ver. Todo esto, fíjense, es el nucleolo. ¿Estamos? Que se ve que tiene como un granulado también, ¿lo ven? Bueno, entonces esta es una foto, ven, donde se ve perfecto la eucromatina y la heterocromatina. Y como les digo, esto a veces lo llaman rueda de carro, ven, porque parece una, a veces se ven como rayos. Bueno, a veces se habla de núcleo con rueda de carro, pero bueno. Una linda foto del microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Volvamos. Entonces, una cosa es el dibujo y otra cosa es la foto, ¿no? Pero tratamos más o menos, aunque sea esquematizando, de que se entienda. Entonces tenemos ahí el núcleo y tenemos la heterocromatina y la eucromatina. Fíjense que yo dibujé dos cromosomas, ¿sí?
Recuerden que cuando miro todo, yo digo que esto es cromatina, pero esto es un cromosoma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una molécula de ADN que comienza acá y termina acá. Y esa molécula de ADN está asociada a proteínas. Entonces esto es cromatina también. ¿Sí? Pero como es un cuerpo que comienza y que termina, hablamos de cromosoma, porque está separado de este otro. Ahora fíjense que yo dibujé dos cromosomas. Imagínense si tuviera que dibujar 46. Sería el famoso ¿qué? Sería el famoso, bueno, yo digo famoso, ¿el famoso qué? El famoso plato de fideos, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde aparentemente está todo desorganizado, pero en realidad hay un orden. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Muy bien. Y esto que Profe, llamamos, sí, 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 yo no entendí. dale. ¿Eucromatina y heterocromatina serían del mismo cromosoma o de diferentes? Buena pregunta. Vos fijate, acá tenés el mismo cromosoma, pero tienen que, este cromosoma tiene zonas que están condensadas, entonces, ¿qué sería? Si esta zona está condensada, sería heterocromatina. Pero esta zona es laxa, entonces sería eucromatina. Entonces el mismo cromosoma puede tener regiones eucromáticas y heterocromáticas. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? gracias. No de nada. Bueno, entonces eucromatina, ¿sí? Más clara, más laxa. Heterocromatina, más condensada, más oscura. ¿Por qué vemos esto diferente? Porque en la eucromatina están los genes activos. ¿Qué quiere decir los genes activos? Los genes que están como on, prendidos. En cambio, en la heterocromatina están los genes inactivos. Los genes que están, ¿qué? Off, apagados. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la idea general que se tienen que hacer ustedes. Genes activos, eucromatina. ¿Qué quiere decir que están activos, que están on? Que están haciendo transcripción. Genes que se están transcribiendo, o sea, genes que se están copiando. ¿Queda claro? Genes que se están transcribiendo. O sea, ¿qué están haciendo? Están haciendo transcripción. Se están copiando. Por ejemplo, de ADN a ARN mensajero. O de ADN a ARN ribosomal. ¿Queda claro? ¿Sí? O de ADN a ARN de transcripción. ¿Queda claro? Se están copiando esos genes. Lo estamos pasando de ADN a ARN. Son genes activos. En cambio, los genes inactivos son genes que no están haciendo transcripción. Genes que no están transcribiéndose. ¿Sí? Les aclaro una cosa mientras. En la clase de la semana pasada, del feriado, ¿sí? Es- como tenemos clase día por medio en los diferentes turnos, ¿sí? Hoy, por ejemplo, siempre los martes, recuerden, doy a las 8. Los viernes doy a las 5, porque sigo viendo gente que se conecta, por ejemplo, hoy a las 5 se conectó a alguien. Entonces recuerden, los martes es a las 8, los viernes es a las 5. Les digo porque yo el martes pasado me conecté, era feriado y nadie se conectó, ¿sí? Pero yo había avisado, no había dicho en ningún momento que no iba a haber clases. Entonces eso tenganlo Claro, en cuenta. ¿Eh? perdón, profe. Sí. Ese día yo me conecté por las dudas porque Ajá. no. ¿Y qué Ya pasó? usted se olvidó, pero yo por las dudas me conecté el martes feriado, ¿Mm? pero se ve que me conecté después de que usted se conectó. Claro, Yo yo igual estuve 10 entré como minutos 5:10. conectado. ¿Sí? Me conecté creo que a las 8, 8:05 y estuve 10 minutos ahí y nadie se conectó. ¿Sí? Entonces me desconecté.
les Claro. aviso, si yo no doy clase, ya sea porque esté enfermo o porque un feriado decido no dar, siempre lo vamos a avisar por el foro. Si no, hay clase siempre. ¿Queda claro? ¿Sí? Yo lo digo porque ese día, bueno, desafortunadamente esa clase se perdió. Claro, bueno, me conecté más tarde, entonces no Claro, se dio sí, cuenta, bueno. pero igual, pero no importa igual. Pero igual nadie se iba a conectar, capaz que no iba a dar una clase con una persona. No, no, si había una persona, yo he dado clases para una persona, o sea, no tengo ningún problema, pero lo puedo decir, que ya lo he hecho, pero es decir, no es que se conecte una persona y te dejo sin clase, no, ¿sí? Lo que sí tratamos de que siempre haya una razonabilidad, ¿no es cierto? Eh, entonces lo que les digo es eso, tengan en cuenta que como estamos por ahí yo, la gente que vino el viernes anterior, les dije que, pero justo esa gente, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o no, siempre avísense, ¿sí? Por ahí a veces no la subo el mismo día, ¿sí? A veces tardo 24 horas en subirlas, pero las clases las subo, ¿eh? Salvo la clase del repaso ese que hice de respiración, sobre todo y de fermentación, que como quedaron algunas partes incompletas que me olvidé de grabar, no las subí. Bueno, entonces sigamos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces, la eucromatina es donde están los genes activos y la heterocromatina es donde están los genes apagados, ¿sí? ¿Qué otras regiones pueden ser heterocromatina? En la heterocromatina, aparte de haber genes inactivos, también puede ser una región sin genes. Entonces, si no hay genes, ¿qué función cumple? Una región sin genes puede tener una función estructural, ¿sí? Porque la cromatina, ya vamos a ver, los cromosomas tienen diferentes regiones. ¿Estamos? ¿Sí? Puede cumplir una función estructural. Entonces puede ser heterocromatina estructural. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces pasemos en limpio esto que acabamos de ver. Entonces, la cromatina. ¿Qué tipo de cromatinas tenemos? Tenemos eucromatina y heterocromatina. ¿Estamos? La eucromatina siempre es cromatina donde los genes están on, activos. Quiere decir que están haciendo transcripción. En la heterocromatina puede haber dos razones. Vamos a arreglarlo un poquito. ¿Sí? La heterocromatina, que es cromatina condensada, entonces puede ser que haya genes off, es decir, apagados, hay genes pero están apagados, o puede ser que de función estructural la heterocromatina, ¿sí? Es decir, no hay genes, ¿eh? O hay muy poquitos, ¿eh? Puede ser que no haya genes o muy pocos. Y cumple entonces una función estructural, ¿eh? Por ejemplo, funciones estructurales que vamos a ver después, telómeros, ¿sí? Centrómeros, son regiones con pocos genes o sin genes, ¿sí? Que tienen función estructural. ¿Queda claro? Y acá hay algo más. Hay regiones de la eucromatina que se pueden volver ¿qué? Heterocromatina. Y la heterocromatina puede volverse ¿qué? Eucromatina. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí puede intercambiarse, es decir, una región que está condensada, por ejemplo, ¿ven? Es heterocromatina que está condensada, puede de pronto descondensarse. ¿Queda claro? La heterocromatina que puede hacer esto se llama heterocromatina facultativa. Entonces, ¿cómo se llama esta cromatina? Heterocromatina facultativa, es decir, era heterocromatina, pero puede activarse y volverse
eucromatina. Acá, ¿qué pasaba con los genes? Acá los genes estaban, ¿qué? Genes dormidos, ¿no? ¿Sí? En cambio acá los genes, ¿qué pasó? Están con toda la furia. ¿Queda claro? Están produciendo, por ejemplo, ¿qué? Están produciendo ARN mensajero. Se está copiando ese gen y se está produciendo, por ejemplo, grandes cantidades de ARN mensajero. ¿Estamos, se entiende? Entonces, esto entonces, para que les quede más en claro. Hay dos tipos de heterocromatina. ¿Sí? La heterocromatina facultativa, que es heterocromatina que puede pasar de ser de eucromatina a heterocromatina. Y también puede ocurrir la inversa. Queda claro, la heterocromatina puede volverse eucromatina. Perdón, acá lo vamos a cambiar. La heterocromatina facultativa es heterocromatina que puede volverse eucromatina. Y también puede ocurrir la inversa. Y tenemos la heterocromatina de función estructural. ¿Sí? Como ven, se pueden hacer muchos cuadritos. Lo importante es que lo entiendan. ¿Queda claro? La heterocromatina puede ser facultativa. Es decir, genes que están como apagados pueden activarse, pueden volverse activos esos genes. Y esos genes activos también pueden apagarse. En cambio, la heterocromatina estructural, ya vamos a ver, que va a formar ¿qué? Los llamados telómeros. ¿Sí? Telo quiere decir final, mero parte, o sea, la parte final. Y centrómeros quiere decir centro, la parte del centro, y mero parte, ¿no? Centrómeros. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Muy bien, entonces lo que yo quiero que vean y que entiendan es qué es la cromatina. La cromatina son ¿qué? Son los cromosomas, ¿sí? Es decir, ADN asociado a proteínas, que están dentro del núcleo y que están en diferentes estados de condensación, se puede decir, ¿sí? Hay regiones más condensadas y regiones menos condensadas, ¿sí? Entonces los cromosomas pueden estar en diferentes estados de condensación. Regiones menos condensadas, eucromatina. Regiones más condensadas, heterocromatinas. ¿Cómo lo llamamos a esto? Lo llamamos enrollamiento. ¿Queda claro? También puede haber regiones súper enrolladas, podemos decir. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? Dibujo 2 nada más. Piensen que si en un ser humano, ¿cuánto habría? Habría 46 moléculas de ADN. ¿Queda claro? Y yo acá dibujé 2. ¿Sí? Dibujé 2. Imagínense 46. Estarían uno arriba del otro. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Después vamos a ver qué es el nucleolo. Todavía no lo vemos el nucleolo. ¿Está? Muy bien. Entonces, no lo vamos a llegar a ver hoy, pero más o menos le voy dando la idea. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo llegamos a esa fibra, ¿entienden? La fibra que yo veo que se compacta, vamos a ver cómo llegamos a eso, ¿está? Entonces, obviamente, en los apuntes y por ahí van a encontrar dibujitos mucho más lindos que los míos, pero, ¿sí? Traten de hacerlos, porque de eso se trata también de entender. Entonces, acá tengo la molécula de ADN. Ustedes saben que la molécula de ADN está formada por una doble hélice, o sea, dos cadenas. Son dos cadenas, ¿sí? Antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cadena de nucleótidos, otra cadena de nucleótidos antiparalelas porque van en diferentes, ¿sí? Van en diferentes sentidos. Y que estas dos cadenas terminan enrolladas, ¿no? Formando una hélice. ¿Queda claro? Entonces una doble cadena. Una empezaba acá y terminaba acá,
y la otra empezaba acá y terminaba allá. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es una doble cadena polinucleotídica que forma una hélice. Entonces este es el ADN. ¿Sí? El ADN, ustedes saben, tiene cargas, como es el ácido desoxirribonucleico. Si es un ácido, ¿qué carga tiene? A ver, demuéstrenme que entendieron. Si es un ácido, ¿qué carga tiene? De protones. Positiva. Libera protones. Entonces, ¿qué carga tiene? Un ácido. Este es el ácido en su forma neutra. Entonces, claro, cuando se disocia, tiene carga negativa. La carga positiva queda en los protones que queda en la solución acuosa. Entonces, el ADN, como tiene ácido fosfórico, ¿sí? Tiene el fósforo, ustedes saben que es la parte del esqueleto que está hacia afuera. Entonces, el ADN es una molécula cargada negativamente. Entonces, ¿qué atrae? Obviamente va a atraer ¿qué? Va a atraer cationes, ¿no es cierto? Por ejemplo, potasio, por ejemplo, sodio. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Y que las dos Sí, sí. cadenas están unidas, ¿se acuerdan por qué? Las dos cadenas eran complementarias y estaban unidas por puentes de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ADN tiene carga negativa. Para que esas cargas negativas, obviamente, no hagan tanta fuerza para repelerse, ¿qué pasa? Estas cargas negativas son neutralizadas por cargas de ¿qué? De una sal, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por cationes. ¿Se entiende? Entonces, esta carga negativa y esta carga positiva se anulan. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo tengo las cargas anuladas, entonces se debilita la fuerza para separar las dos cadenas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si esta cadena tuviera todas las cargas negativas de los fósforos, si esta cadena tuviera la carga negativa de los fósforos, habría una gran fuerza de repulsión. Para que eso no ocurra, las cargas negativas son neutralizadas por cationes. ¿Está? Entonces ese es el ADN. Es una doble cadena. Y tiene un grosor más o menos esto, ¿sí? De 2 nanómetros. Si no me... Siempre me... 2 nanómetros. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, está en el límite teórico de lo que puede ver el microscopio óptico, perdón, electrónico, y no se ve bien, ¿sí? Puede tener una idea, pero, ¿sí? Al menos hasta cuando yo lo estudié y miraba las fotos con el microscopio electrónico no se puede ver, ¿sí? Para saber bien la estructura, para descifrar la estructura del ADN, ¿sí? Se necesita una cristalografía, es decir, necesitamos formar cristales de ADN ultra purificados y hacer una cristalografía de rayos X. Pero bueno, entonces este es el ADN y tiene un espesor de 2 nanómetros. Y el largo de esta molécula pueden ser, ¿qué? Decímetros, ¿sí? Pueden ser centímetros, pueden ser 10 centímetros, puede ser 1 metro, depende de qué, de la cantidad de nucleótidos que tengamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que los eucariontes andaba alrededor de qué, de 10 a la 9 pares de bases, o sea, 10 a la 9 nucleótidos podía tener una cadena, ¿está bien? O sea, miles de millones de nucleótidos, ¿sí? Muy bien, esta molécula de ADN, ¿sí? Se va a enrollar alrededor de unas estructuras proteicas que se llaman nucleosomas. A ver si me siguen. ¿Sí? Entonces, esto ahora va a ser una rayita. ¿Sí? Así, en uno lo voy a dibujar un poco mejor, pero en otro no lo voy a dibujar. Porque por otro lado es muy difícil para mí dibujarlo, pero bueno. Esta es una molécula de ADN. ¿Está bien? Y da 2 vueltas. ¿Sí? ¿Ven? Prácticamente son 2 vueltas que se da alrededor del nucleosoma. Bueno, ahí se me fue la mano. Una y dos. ¿Sí?
¿Queda claro? ¿Sí? Y esto que yo veo acá, ¿qué es? Esto es esto, ¿entienden? El ADN sigue acá. Entonces, si yo lo dibujara un poquito mejor, en realidad sería que una doble hélice, ¿entienden? Y está dando toda la vuelta. Entonces, esta es la molécula de ADN. ¿Quedó claro esto? Esta es la molécula de ADN. Sí, nos volvemos a conectar un poquito más. ¿Pueden? Si no, lo dejamos acá. Si pueden, si no, no hay problema. Seguimos la clase que viene. Sí, seguimos, seguimos. Yo no. ¿Qué quiere decir, Magali? ¿No podés? ¿Estás quedando sin batería? Bueno, entonces lo vamos a dejar la clase que viene, porque si no, este pobre no es justo, ¿sí? Entonces, fíjense, se va a cortar. Nos vemos la clase que viene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que la subo lo que sigue. Entonces, estos son los nucleosomas. Muy bien, está bien, María, lo dejamos para la clase que viene. Entonces, ¿qué son estas pelotitas que dibujé acá? Se llaman nucleosoma. Son unas estructuras proteicas y los nucleosomas pueden ir leyendo que están formados por histonas. ¿Sí? 8 histonas forman un nucleosoma. 8 histonas forman un nucleosoma. Es un octámero entonces. Octámero de histonas. Seguimos la clase que viene, ¿sí? Que estén bien, nos vemos el viernes, los que pueden, y si no, les subo la clase. ¿Sí? Entonces, el nucleosoma, el ADN se enrolla alrededor del nucleosoma. Entonces les cuento, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que una molécula gigantesca, como el ADN, poder meterla dentro del núcleo, que es muy pequeño. ¿Entienden? Entonces lo que vamos a hacer es ir enrollando el ADN de diferentes formas. Esto se llama cuentas de collar. Porque parece un collar de perlas. Cuentas de collar, o también llamado collar de perlas. ¿Está bien? Y es el ADN que se enrolla alrededor de los nucleosomas. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo es un nucleosoma? Veamos eso, así nos seguimos con otra cosa, ¿sí? ¿Cómo es un nucleosoma? Un nucleosoma está formado por 8 histonas. Entonces, ¿cómo son las histonas? Hablemos un poquito de las histonas. ¿Se acuerdan que el ADN tenía cargas negativas? Entonces, razonando, si el ADN se enrolla alrededor de las nucleosomas, los nucleosomas, ¿qué carga tendrán las histonas? Positivas. Muy bien, las histonas son catiónicas, es decir, tienen carga positiva. Y eso es perfecto, porque ¿qué? El ADN que tiene carga negativa va a buscar a las histonas. ¿Queda claro? Recuerden que un nucleosoma